Muy buenos días a todos. Hoy debutamos con Tu Playbook Class, es un nuevo proyecto de Tu Playbook en el que, más allá de lo que nosotros podemos compartir en el día a día a través de nuestra newsletter, queríamos crear un foro para todos los que formáis parte del club para debatir y debatir con los expertos, debatir con la gente que sabe y que está en el día a día de la industria del deporte. Y yo creo que para esta iniciativa que vamos a realizar mínimo una vez al mes, yo creo que no podía haber mejor debut que hacerlo con Alfredo Bustillo, director de patrocinios de CaixaBank, y también con Enric Jouvet, que es el CEO de Macan en Barcelona. El objetivo de hoy es hablar de patrocinio en el deporte femenino y hacerlo de manera inteligente y de forma eficiente. CaixaBank, yo creo que es una de las marcas, de los patrocinadores, de las compañías que más históricamente ha apoyado al deporte femenino, tanto a través del fútbol como a través de la Federación Española de Baloncesto y en especial con la selección femenina de baloncesto. Y Enric Jouvet, más allá de todo el bagaje y su trayectoria profesional como experto en marketing deportivo, que ahora no os voy a aburrir a explicaros todo lo que ha hecho. En este caso sí que hoy está él aquí porque es la agencia de comunicación de patrocinio de CaixaBank, y hace unos meses realizaron una acción de patrocinio que a mí me gustó mucho porque demostraba el valor que muchas veces tiene el patrocinador para ejercer de altavoz de deportes que en los medios de comunicación no suelen tener tanta presencia como el deporte masculino, y que por lo tanto a través del contenido y del contenido bien hecho pues se pueden construir relatos. Yo a partir de aquí recordad que la duración es de 1 hora, que somos muy puntuales, que el objetivo es que a través del chat podáis formular las preguntas que consideréis para dudas, preguntas que tengáis sobre cómo lo están haciendo y el por qué, y yo a partir de aquí desaparezco del plano, cedo la palabra a Alfredo y a Enric, y nada, aprender con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Enric, cuando quieras, y Alfredo, cuando queráis. Pues nada, buenos días. Buenos días a todos. Es un placer inaugurar, como ha dicho Marc, esta serie de eventos que una vez al mes se desarrollarán y además, si era complejo empezar, yo creo que hablando de patrocinio femenino nos coloca en una posición que nos obliga a reflexionar, a realmente tomar con conciencia algo que se está convirtiendo cada vez en más habitual y en más importante dentro de las compañías. En primer lugar, obviamente, a nadie de vosotros os descubriremos que el patrocinio deportivo se está convirtiendo sin duda en una plataforma de comunicación esencial para la construcción de marcas en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de compañía. Y en los últimos años yo creo que el crecimiento del deporte femenino y además todo aquello que tiene que ver con la inclusión de la mujer en la vida laboral y una toma de conciencia de que históricamente había habido una disparidad de criterio en valorar las actividades de la mujer en la sociedad en general, nos ha llevado a que haya ido creciendo en relevancia, en interés y en inversión los patrocinios económicos del deporte femenino respecto al masculino, pero obviamente también teniendo como principal herramienta de valoración las diferencias que generan en audiencias, etc. Y eso al final es un pez que se muerde la cola y acaba generando una realidad social, que es que cada vez hay más mujeres que practican deporte de forma amateur en España. Había encontraba un dato cuando preparamos esta sesión con Alfredo, que según Eurostats en 2019 España está por encima de la media en práctica deportiva de deporte femenino, y el número de mujeres federadas duplicó las licencias, llegando a números cercanos al 1.000.000 de licencias en el país, duplicándolas respecto a las que había en las Olimpiadas de Barcelona 92. Bueno, que son datos, yo creo que realmente notorios, importantes como para que tengamos claro que el deporte femenino es un tópico a tener en
Primero tiraré un poco hacia atrás y como que vamos a construir esta sesión como un diálogo con Alfredo. Empezaría preguntando en genérico, sin empezar con el femenino. ¿Qué objetivos perseguís cuando invertís en deporte y después también en deporte femenino? Bueno, muy buenos días a todos. A ver, el objetivo, ¿cuándo empezamos a invertir en patrocinio y por qué? Hay un momento clave que nos tiramos ya bastantes años atrás, en el que vemos que hay una fragmentación de audiencias extraordinaria. Hay mucha dificultad para agrupar audiencias en torno a una única pantalla. Nacen las plataformas de pago, se universaliza el uso de móvil, iPads, multipantallas, y ante esa dificultad de agrupar audiencias para una empresa que invierte al final en publicidad, porque entendemos que el patrocinio es una manera de hacer publicidad no convencional, pues tenemos que buscar aquellos lugares en los que seamos capaces de llegar al mayor número de personas. El deporte es evidente que sigue agrupando a las personas en torno a una pantalla, y a partir de ahí nosotros empezamos a entrar con mucha fuerza en el patrocinio deportivo. En el caso de CaixaBank, pues a partir de 2009 es cuando se convierte en una herramienta estratégica de comunicación para generar notoriedad y visibilidad, y a partir de ahí empezamos a construir nuestra estrategia. A través de esos deportes que te aseguran lo que decíamos antes, ¿no? Pues mayor volumen de personas viéndote. Básicamente fútbol, en el caso de España, fútbol y baloncesto. Muy bien. Además, tu sector, el sector bancario, yo creo que aglutina una buena parte del patrocinio deportivo. Miraban datos, segundo cerrado en 2019, un 8,2% y un total de 164 contratos en el patrocinio español. Eso sin entrar en género. Cuando empezamos a mirar un poco qué tipo de patrocinio se realiza, la mayor parte son los eventos deportivos, un 30%, seguido de clubs con un 20%, deportistas un 19% y federaciones deportivas un 9%. Aquí vosotros siempre habéis tenido muy claro cómo entráis en propiedades y cómo no, qué tenéis y qué no, ¿no? Sí. Nosotros realizamos dos líneas. La del fútbol a través de los clubs, porque buscábamos llegar al territorio y buscar esa capilaridad que tiene CaixaBank a nivel de oficinas y llegada a todo el territorio. Y entendíamos que el fútbol, y en concreto los clubes de fútbol, era la mejor manera. Y luego la otra línea, que era la de una selección española, después de hacer varios análisis, nos decantamos por la Federación Española de Baloncesto. Y a partir de ahí, pues ser muy, muy sólidos en la estrategia, muy consecuentes, y sobre todo pues, también ver esos objetivos, cómo eres capaz de alinearlos con los contenidos, y ahí entras en juego tú, entra en juego tu agencia, para generar una serie de contenidos que te permitan construir un relato. Se habla muchas veces del relato, es como una palabra muy, muy de moda, pero es que es verdad. Pero para construir ese relato tienes que huir de modas, o sea, y ser bastante sólido. Nosotros creo que no somos demasiado partidarios de cambiar. Muchas veces nos dicen, oye, lleváis muchos años en el fútbol, lleváis muchos años en el baloncesto. Bueno, pero es que mientras haya un relato y haya una serie de contenidos novedosos que explicar, ¿por qué vas a cambiar con algo que funciona? Puedes adaptar, evidentemente te adaptas, pero hay muchísimas cosas que explicar alrededor del fútbol. Ahora estamos explicando infinidad de cosas alrededor del fútbol femenino, que ahora hablaremos. Pero luego saldrá otro tema seguro que seamos capaces de explicar, pero manteniendo esa raíz
de fútbol, sobre todo en un país como España, que es lo que te decíamos antes, que lo que te asegura es la notoriedad y el llegar al mayor número de personas posible. Lo que es curioso es esa voluntad, obviamente, de llegar a todos los clubs que podíais de primera división y estar en todo el territorio. En verdad estáis en 16 clubs. Y además igualando recursos cuando un club tiene masculino y femenino, es decir, apoyando ambas secciones para evitar tomar decisiones que no sean igualitarias y además tener el compromiso de poner al mismo nivel esa inversión de ambas opciones. Eso al final era una decisión, y entiendo que estratégica, sobre todo si tenemos en cuenta que el 70% del patrocinio aproximadamente del banco lo destináis a fútbol. Sí, sí, eso fue una decisión estratégica que va en la línea y en el ADN de CaixaBank, buscar la igualdad en todos los sentidos. También en el del patrocinio, ¿por qué no? Al revés, ya que somos una entidad que invierte mucho dinero y que ayuda al progreso de esos clubes o de esas federaciones, pues evidentemente tiene que ayudar en la misma dirección a todos. Entonces, nosotros hay una cosa de la que oímos bastante, que es la de hablar del patrocinio femenino o patrocinar a tal equipo femenino o a tal... No, nosotros lo que queremos es patrocinar a un club o patrocinar a una federación y a partir de ahí establecer una serie de activos y una serie de activaciones, sobre todo, que sean completamente igualitarias. Esto, sobre todo, arrancó a partir de aproximadamente 2017, diría, o sea, hace ya casi 5 años. Nosotros ahí íbamos renovando acuerdos con nuestros clubes de fútbol y con el Atlético de Madrid en la renovación del 17 ya dijimos que teníamos que introducir al equipo femenino en las mismas condiciones que antes habíamos hecho con el masculino. Y ese año también es el año que supone el cambio en la Federación Española de Baloncesto, que siempre hemos estado muy vinculados con la Federación Española de Baloncesto a su equipo femenino, pero es un paso más cuando nos vamos al frontal de la camiseta de la selección femenina. Antes de nosotras se produce una oportunidad de entrar en el frontal y eso es un salto también cualitativo muy, muy importante. Con lo cual, a partir de ahí, a partir del 17, todas las renovaciones que íbamos haciendo de clubes de fútbol, empezábamos a incluir, porque antes, y seguro tú te acuerdas del tema de la publicidad y de los medios, antes, hace muchos años, ibas a comprar a un periódico, a un medio de comunicación, tenías una inversión y te decían, mira, tienes 3 páginas enteras, 2 faldones y una columna. Y las impresiones en la web te las doy gratis. Sí, totalmente. Era así. En el femenino, en el partido femenino, pasaba un poco lo mismo. O sea, tú llegabas a un acuerdo con un club y cuando querías hacer algo con el femenino, oye, pues venga, pues hazlo. Cuando tenían que llegar a un acuerdo de contraprestación, el femenino era siempre, mira, sí, casi te regalo exacto, esto, ¿no? Exacto. Eso me pasó clarísimamente con Internet y con los medios de comunicación, con los medios online. En el deporte pasaba también. Y eso había que romperlo. Y nosotros empezamos a romperlo, sobre todo, sí, a partir de 2017. Y desde ese momento, pues mira, a día de hoy 9 equipos de Liga Iberdrola, pues no sé, Barça, Atlético de Madrid, pero también Granadilla, Sporting de Huelva o Levante. O sea, equipos que están vinculados a nosotros y otros pues, que tienen su propio recorrido, pero que están dentro de la... Hablando de eso, para mí una cosa importante que las mencionado antes es la obsesión por trabajar los territorios y la plataforma de comunicación alrededor de un patrocinio y no tanto luchar por la exposición en una camiseta, en una manga, en un espacio físico donde la marca fuera visible, sino en construir una relación con los fans, con las audiencias y sobre todo construir a través de los valores del deporte, ¿no?
absolutamente. En el caso de CaixaBank, en el momento en el que nosotros ya tenemos una notoriedad pues, muy grande en España, así que hubo un momento en el que nosotros, cuando cambiamos la marca La Caixa por la marca CaixaBank, sí que nos apalancamos muchísimo en el patrocinio para darle contenido, pero una vez que ya tienes eso superado, tienes que buscar el relato, que decíamos antes, y la generación de contenidos. Generación de contenidos que al final te ofrecen capas de positividad, ¿no? Es difícil que hoy en día te pueden criticar absolutamente por todo, ¿no? Pero es difícil que te critiquen porque apoyes a un deporte o porque hagas publicidad o porque fomentes la práctica deportiva en un máximo de. A partir de ahí creas un relato y creas contenido en positivo. Para una entidad financiera es imprescindible tener palancas de generación de contenido que sean pues eso, herramientas para llegar de una manera más interesante a todos los públicos y siempre desde un punto de vista muy positivo. Y ahí, pues bueno, ahí entráis vosotros y se están haciendo y se han hecho, que luego creo que vamos a ver luego vamos a ver piezas, vamos a ver algún ejemplo, pero sobre todo esa... Quedan más pequeños que nosotros, pero es que han sido muy notorias y muy impactantes. De las que estamos, sobre todo la última que vais a ver, estamos muy orgullosos porque al final es crear contenido, no crear publicidad, creer que podíamos generar un contenido suficientemente atractivo para que un medio de comunicación, que era un canal en abierto, lo valorara y lo considerara positivo y saltar ya también un paso en la forma de construir. Cuando estamos preparando esta sesión, intentamos un poco categorizar y analizar el patrocinio femenino e intentar ver las diferencias sobre el masculino. Y la primera decíamos menor inversión, porque los costos del patrocinio femenino son inferiores, obviamente, a pesar de que ya se cobran, como decía Alfredo antes, al masculino, pero eso hace que tengan un riesgo importante para un patrocinador importante como CaixaBank, que es que el precio del deporte femenino permite entrar a empresas con menor presupuesto o empresas que seguramente no podrían entrar en el deporte, y el deporte femenino les da una entrada al patrocinio, les da una visibilidad seguramente con afinidades a targets, y eso hace que obviamente cada vez haya más competencia por eso, ¿no, Alfredo? Sí, pero escucha, bienvenido sea al final esa inversión. El patrocinio femenino necesita todavía muchísima más inversión y aquí al final yo creo que hay espacio para todos. Porque además no todos buscamos el mismo objetivo, que esa es la gracia del patrocinio. Totalmente. Tener muy claro cuál es el objetivo para tu empresa. El objetivo para CaixaBank no tiene nada que ver seguramente con el objetivo que tenga una empresa de distribución o una empresa que se acaba de instalar en España hace 3 años y que quiere darse a conocer. Hay espacio para todos. Y si esas empresas están viendo que por un tema de costes, por un tema de diversidad y de mensaje igualitario, lo que sea, si ven que esa herramienta, ese patrocinio deportivo, pues bienvenido sea. Nosotros lo tenemos claro, seguimos nuestro camino recto y a partir de ahí, cuanta más gente se sume, muchísimo mejor. Nosotros hemos hecho alguna acción compartida, como la que hicimos de la Copa Campeones con Visa, que fue también pues, estupenda, o con los patrocinadores, con los patrocinadores de la Federación Española de Baloncesto, también hemos hecho cosas de manera conjunta. Bueno, o sea, tenemos esta primera, que es menor inversión, pero acercamiento de patrocinadores que no estaban o que quieren acercarse al target. Y yo recuerdo cuando un cliente global de McCann, que es Stanley Black & Decker, nos dijo: nos planteamos patrocinar al Barça femenino en el frontal. Y cuando recibimos aquellos, el cliente se ha vuelto loco, tiene un target
absolutamente masculino, quien compra el producto es mayoritariamente masculino, el uso es mayoritariamente masculino, y en cambio dieron desde el lado del cliente, supieron ver ese giro para decir, nos vamos con una compañía B2B como Stanley Black & Decker, no tenemos presupuestos para poder llegar al fútbol masculino, pero nos gusta el fútbol y es muy notorio que una empresa mayoritariamente enfocada a un target masculino realmente acabe patrocinando deporte femenino. El segundo topic que encontramos es la menor masificación. Al final, al haber menos empresas patrocinadoras todavía, las empresas tienen más oportunidades de destacar y de obtener visibilidad, a pesar de que obviamente la repercusión mediática es todavía menor. Pero eso me pasa, el ejercicio del fútbol femenino yo creo que todavía es muy positivo respecto a deportes pequeños, y nosotros empezamos a trabajar este año con la cuenta Sobal de gestión de la marca y el patrocinio, y lo que nos encontramos es un deporte lleno, todo el estadio, el pabellón, de adhesivitos que hacen que haya una confusión brutal de marcas, un ruido comunicativo brutal que hace que la marca Sobal y la de las principales propiedades que invierten no tengan la visibilidad que deberían tener. Eso el deporte femenino, a pesar de tener menos inversión, creo que esa menor masificación la está llevando bien, ¿no, Alfredo? Sí, no nos podemos engañar, ¿eh? O sea, a día de hoy, pues evidentemente que el deporte femenino todavía está a años luz del masculino en cuanto a repercusión, en cuanto a ROI, a retorno en medios, y bueno, ese es el trabajo que queda por hacer, y seguramente en cómo integrar esas marcas pequeñas para que no haya excesivo ruido. Y yo creo que una de las maneras es el contenido, el buscar el relato a través del contenido, no tanto a través del adhesivito ese que como tú dices, como hay muchísimas marcas porque son capaces de poner pequeñas cantidades de dinero, todas reclaman su espacio. Y al final, bueno, evidentemente, por muy pequeño que seas, tú quieres estar en la valla, o estar en el parquet, o estar en un parche de la camiseta. Yo desde un punto de vista de empresa más pequeña, ¿vale?, puedo llegar a entenderlo. Seguramente hay otras maneras más, y para eso estáis vosotros, para decirles a esas empresas más pequeñas que no se... Que todo no acaba en esa mancha. Exacto, que todo no acaba en la mancha de la camiseta o del parquet, que hay otras maneras. Ese es un trabajo que queda por hacer. Y entre todos hay que ver cómo se hace para que sea más interesante estar ahí. Y el tercero y último eran los beneficios fiscales. El patrocinio siempre ha contado con beneficios fiscales, pero esto obviamente en el caso del deporte femenino en España, bajo el programa Universo Mujer que creó el CSD, encontramos que hay muchas empresas que se han unido a esa iniciativa y se han beneficiado de eso, y eso yo creo que ha sido muy positivo. Muy positivo. A mí me parece uno de los programas más interesantes salidos desde la administración pública para fomentar el deporte, y en este caso el deporte femenino. Es una grandísima herramienta. De hecho, nosotros con la Federación Española de Baloncesto nos acogemos a Universo Mujer en uno de los contratos, porque aparte de los beneficios fiscales es una manera también de obligarnos a nosotros a hacer muchas más cosas. Y lo que decía antes, más allá del frontal de la camiseta. Nosotros tenemos un programa de baloncesto en la calle que se llama Plaza 3x3 CaixaBank, sí, que son entre 12, 13, 14 fines de semana por toda España que llevamos pistas de baloncesto a plazas de ciudades españolas, y al final, gracias a Universo Mujer, el objetivo es esos equipos que se apuntan para jugar esta competición amateur y más de amigos que otra cosa del 3x3, que haya una paridad en los equipos femeninos que se presentan, en el público, o sea, va más allá de lo de la camiseta. Pero también nos sirve como, por ejemplo,
porque eso fue, recuerdo que en el 2017, cuando te decía que pasamos a la frontal, en el 2018 hubo un mundial de baloncesto en España, en Tenerife. Nosotros fuimos patrocinadores de aquel mundial de baloncesto. Bueno, Universo Mujer ayuda, es una herramienta realmente buena. Si vamos al detalle de la inversión, cuando comparamos el paquete del patrocinio deportivo en general, donde decíamos que el 30% se va a eventos deportivos y el 21% a competiciones deportivas. Si vamos al deporte femenino, vemos que no, que eso sí que es dispar y las federaciones son las grandes beneficiarias de las inversiones. Y obviamente las selecciones deportivas femeninas tienen un porcentaje mucho más alto que las masculinas. ¿Cuál crees que es lo subyacente por debajo de esta reflexión? Es que realmente cuando el deporte femenino compite a nivel de selección tiene mucha más visibilidad. Hemos cogido también una oleada buena de selecciones femeninas que han competido bien a nivel internacional. Seguramente al final es el interés y es el éxito. ¿Por qué nos gusta ver más un deporte que otro? Porque nos identificamos con el que gana. Hubo un momento pues, que en este país puso de moda el golf, salió sobre el Ballesteros y luego empezaba a hablar a John Ram, gente que seguramente no ha visto nunca golf o que no ha gustado o que no le ha gustado, se engancha. O al balonmano, en el caso femenino, que son las campeonas, o en el mismo baloncesto femenino, que también han estado siempre ganando medallas olímpicas y en europeos y mundiales. Creo que hay un punto de triunfo. Al final, a todos nos gusta asociarnos o decir que somos de un equipo ganador. Nos gusta más a todos. Por eso creo que también hay una gran explosión en el fútbol femenino por la figura del Barça y la figura de Alexia Putellas. El hecho de haber ganado una Champions pues hace que todo el mundo esté más pendiente y se sienta más orgulloso. Los aficionados del Barça, pues en este caso, pues, ¿y por qué no traéis al Camp Nou y podemos ir a ver a las jugadoras, muchísimo más gente de las que van al estadio o en el baloncesto femenino también? Entonces, yo creo que es un tema de que te gusta asociarte con Mireia Belmonte también, porque empezó a tener un montón de patrocinios. Ana. Sí, un deporte muy poco visible, claro, pero aprovechando también grandes eventos internacionales donde destacaban. En referencia a las propiedades, ¿difiere de alguna forma la activación que hacéis del masculino al femenino? No, esa es la pregunta clave de lo que entendemos nosotros como estrategia de patrocinio a la hora de ir a una propiedad. Y es la demostración de que tratas igual y que el acuerdo es un acuerdo global, que incluye masculino y femenino. Es imprescindible que las empresas que puedan hacerlo activen en las mismas condiciones, la parte masculina como la femenina. Porque al final, en el presupuesto de activación es donde marcas la diferencia. Eso sí, si llegas a un acuerdo con una property y te limitas a pagar el fee y a que te den los activos que en un contrato estableciste, pues bueno, se queda ahí. Donde realmente marcas la diferencia en el patrocinio es en el dinero que tienes para activar, ¿vale? Y ahí, por lo menos yo puedo hablar por CaixaBank, es exactamente igual lo que dedicamos a activación al masculino y al femenino cuando es una property que está en igualdad de condiciones. Por ejemplo, hablábamos antes del mundial femenino de baloncesto que se hizo en Tenerife. Nosotros hicimos campaña de publicidad exactamente igual que la que habíamos hecho el año anterior con el equipo masculino. Invitamos a clientes a viajar al mundial el mismo número de personas que invitábamos con el masculino. Hicimos todo igual, el sorteo de camisetas,
los anuncios de televisión, los acuerdos que tenemos con medios de comunicación a través de CaixaBank, utilizábamos los mismos espacios para fomentar el masculino y el femenino. Yo creo que esa es la manera real de ayudar al deporte femenino. Absolutamente. Nosotros desde CaixaBank huimos, pero de una manera brutal, en el concepto de ligar el deporte femenino a temas de responsabilidad social. Nos parece, eso es una opinión de CaixaBank y mía también, que no es responsabilidad social, es bajar el nivel del deporte femenino. Nosotros lo que queremos es igualdad, trato igualitario y mismas oportunidades. Y eso lo consigues pues, poniendo dinero y tratando al equipo masculino y femenino. Antes mencionabas un activo que creasteis conjuntamente con Visa, aliándose con la Real Federación Española de Fútbol para poner en marcha la Copa Campeonas, que fue un torneo de club disputado en 2019 con el objetivo de reforzar los cimientos del fútbol base femenino. Esto es un paso adelante también en la forma de ver el patrocinio llegando a una propiedad y planteándole con un partner algo que no existía, ¿no? Claro. ¿Qué buscabais con esa idea y qué resultados crees que tuvisteis en diferenciación con un patrocinio convencional? Bueno, son esas cosas que cuesta mucho llegar a... Cuesta mucho, sobre todo en empresas tan grandes como Visa o como cuesta bastante ponerse de acuerdo y con una figura de un tercero que es en ese caso era la Federación Española de Fútbol. Pero el objetivo era claro, Visa está muy metida en el deporte femenino. Nosotros con la Federación en aquel momento pues queríamos también lo que decía antes, activar femenino, y vimos que había un gap en esa edad de los 13-14 años en cuanto a competiciones nacionales, globales, y nos inventamos con la federación, que nos íbamos ahí con un briefing de qué podemos hacer para hacer una competición de fútbol femenino y si puede ser con niñas de una edad. Y nos dijeron que había ese gap en los 13-14. Bueno, pues adelante, nos pusimos en contacto con su ayuda, evidentemente, con los clubs. Creo que vinieron 8 clubs de la Liga Iberdrola, compitieron entre ellos y al final 2 marcas complementarias con una property común. Creamos una competición que permite a las niñas, a sus familias, a los técnicos, ver que CaixaBank y Visa apuesta por ellas y que además pues tenían la guinda, aquel era año del Mundial femenino en Francia, las ganadoras las invitábamos al Mundial de Francia. Bueno, lo que decíamos antes, construir un relato y ver oportunidades. No se hace mucho eso y se debería hacer más, el buscar unión y sinergias con empresas en las que participas y compartes patrocinio. Y crear algo, porque al final eso también es parte tuyo y no solo de la propiedad. Sí. Y estás creando un activo. Sí. Cuando analizo al final las principales razones de los patrocinios para invertir, encontramos la exclusividad del sector en un 85%, la visibilidad de la marca en un 73%, la hospitalidad de la experiencia en un 50%, el acceso a contenido único en un 46%, que luego hablaremos de contenido único, y la presencia en medios también en un 46%. Al final esto me lleva a preguntar también, ¿debemos considerar el patrocinio como una actividad comercial o comunicativa? Obviamente están ambas vinculadas. Y aquí eso acaba definiendo dónde está el patrocinio en el mundo de la compañía. ¿Está colgando de comunicación? ¿Está colgando de marketing o de comercial? ¿Cuál es tu visión sobre eso y tu experiencia? Mi visión es que cada empresa tiene su estrategia. Y lo principal es que se tenga muy clara la estrategia. Los patrocinios, siempre decimos que todos los patrocinios son buenos, pero son buenos en función de la estrategia de la entidad. De la misma manera que digo, son buenos, nunca funcionará un patrocinio, por muy bueno que sea,
si no va alineado con la estrategia. Por lo cual, antes de elegir el patrocinio, tienes que saber qué quiere la entidad. Si en un momento dado la entidad quiere vender más, pues tendrás que alinear el patrocinio con las áreas de marketing, con las áreas comerciales. Si tú quieres el patrocinio para generar contenido, para dar notoriedad, para llegar a la gente, para construir un relato, es evidente que tiene que estar en comunicación. Es el caso de CaixaBank, porque ese es nuestro objetivo. No hay algo taxativo que diga eso. Tiene que estar en comercial, o el patrocinio debe estar en comunicación. No, irá en función de lo que busque en ese momento la empresa con ese patrocinio. Hay patrocinios que sí que te dan negocio, pues tiene sentido que estén comercial. Pero huimos bastante de los silos, y de encasillar. Y sobre todo, siempre en base a la estrategia y a lo que quieras. Cada empresa tiene su estructura, sus necesidades y obviamente tienes que adaptar la estructura de patrocinio a realmente la compañía. Claro. Cuando investigamos también un poco para hacer esta charla más metodológica, nos encontramos con un fantástico documento académico de patrocinio deportivo femenino en España, creado por Emma Torres Romá y por Silvia García Mirón, que analiza el patrocinio y la evolución y nos ha permitido estructurar unas hipótesis sobre el patrocinio deportivo que nos van a también a servir para enseñar casos de CaixaBank y para definir las últimas reflexiones. La primera hipótesis es el patrocinio es hoy por hoy la forma más importante de estructurar comunicación en España cuando hablamos de patrocinio deportivo, teniendo un protagonismo fundamental el fútbol. ¿Cambia algo el patrocinio deportivo femenino en esa generalización? Yo creo que España es un país de fútbol. Con lo cual, yo creo que no lo cambia, lo hace más grande. Es lo que decíamos antes. Cada país tiene su... Hoy nos hemos levantado todos hablando de Mbappé, claro, y de Leo Messi, claro, y más los culés. Claro, entonces, al final, la idiosincrasia de cada país te lleva a fomentar más un deporte que otro. El fútbol masculino es inmenso y ahora lo que tenemos que hacer es poco a poco que el femenino también lo sea. ¿Cómo lo será? Pues con la inversión de las empresas y con éxitos deportivos. Por mucho dinero que metas, como decíamos antes, si el Barça no gana la Champions o no hay jugadoras en el top 5 mundial, o si la selección española de fútbol el próximo mundial queda la 10ª, sí. Pues no pasa la fase de grupos. No vas a crear afición. Pero ahora ya te digo yo que como el Barça sigue ganando, se meta al Madrid, haya un derbi potente, salgan 2 o 3 jugadoras más de nivel mundial y España en el próximo mundial juegue unas semifinales. Pues, somos un país de fútbol, vivimos en un mundo de fútbol, porque el otro día miraba audiencias del fútbol versus la Super Bowl, que era este fin de semana, era la semana de la Super Bowl. Pues el fútbol es 20x la Super Bowl en audiencias y magnificamos muchísimo la Super Bowl desde el punto de vista comunicativo. Claro. Pero en Estados Unidos, ¿qué ven? La Super Bowl, básicamente. Porque son un país de fútbol americano, sí. Pero nosotros somos un país de fútbol. Segunda hipótesis, el patrocinio deportivo femenino se encuentra muy por detrás del masculino en términos de inversión. ¿Cómo analizáis una oportunidad nueva que os llega a CaixaBank? ¿Hay algún sesgo si solo llega por el femenino? No, sesgo nunca. Lo que decíamos antes, a nosotros nos gusta más que sea una property global, ¿vale? Y a partir de ahí, para no repetirnos lo que hemos dicho antes, trabajarlo de la manera conjunta. Pero escucha, hay empresas que sí que van solo al deporte femenino y que también les está yendo muy bien, ¿eh? O sea, Iberdrola está haciendo un trabajo extraordinario y es solo femenino y no quieren más. Nosotros tenemos otra manera de ver las cosas, nosotros tenemos una manera de ver más inclusiva, más global y en este sentido igualitaria.
ambos sexos. Tercera hipótesis, y nos va a servir para poner el primer vídeo. A diferencia del masculino, el patrocinio deportivo femenino se centra mucho más todavía en equipos que en deportistas individuales. Entiendo que es un tema coyuntural, más que tener una causa-efecto directa. Básicamente es que todavía no se han creado grandes deportistas femeninas que sean reconocibles por el gran público, ¿no? Yo creo que sí. Y eso es lo que diferencia que el deporte femenino en España, el porcentaje de patrocinio a deportistas sea inferior a un 3%, cuando en el deporte masculino es un 3%. Yo creo que el efecto Alexia va a cambiar cosas y van a empezar a crecer los patrocinios individuales, como había habido algunos anteriormente. Si quieres, Marc, pon la primera pieza. Yo seré Desiré. Yo seré Vicky. Yo seré Laia. Yo seré Amanda. En CaixaBank apoyamos el deporte femenino hoy para inspirar a las generaciones de mañana. CaixaBank, con el deporte siempre. Como veis, esta pieza trabajaba justamente el relato de que empezamos a tener deportistas femeninas en las que las niñas pueden ya encontrar su reflejo. En lugar de intentar ser Leo Messi, pueden querer ser Alexia Putellas, y hay que encontrar referentes, y lo que intentaba trabajar esta pieza es, con el patrocinio femenino, queremos también que las niñas sean capaces de encontrar referencias. Cuarta hipótesis. Las empresas, y sobre todo las grandes, han entendido la importancia por el deporte femenino desde la perspectiva de responsabilidad social, pero sobre todo desde la imagen. ¿Buscáis realmente pivotar sobre esa responsabilidad social, o realmente es es el planteo del patrocinio, como decías anteriormente? No, nosotros aquí sí que lo tenemos claro también. No buscamos un tema de responsabilidad social, buscamos un tema de igualdad y de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, romper brechas de inversión, cualquier tipo de diferencia que pueda existir entre hombre y mujer. A través del deporte, estupendo, y a través del patrocinio, sin duda. Eso se traslada también a la entidad. O sea, la entidad tiene unos programas de igualdad de género en todos los segmentos de CaixaBank, de negocio, de recursos humanos, de todo. Y evidentemente no se hace por un tema de responsabilidad social, sino un tema de justicia y de igualdad, y de tratar a todo el mundo de la misma manera, solo faltaría. Y a partir de ahí, en el tema del patrocinio en concreto, pues como ya hemos explicado, invierte lo mismo y activa lo mismo. Y activa lo mismo y hace estas campañas que son estupendas. Esa campaña hemos visto ahí que tiene un efecto inspiracional y un efecto de buscar ídolos, de crear ídolos, que es maravilloso para las nuevas generaciones. Absolutamente. Vamos a ver ahora otra pieza que yo creo que ejemplifica esta voluntad de trabajar la igualdad. Si la pones, no paraba de preguntarle a todo el mundo, a los enfermeros y a los médicos, que si yo iba a poder volver a hacer gimnasia, y claro, pues ¿qué me iban a decir? En un entrenamiento caí con todo mi cuerpo encima de mi rodilla y me comunicaron pues que me tenían que amputar la pierna porque no había forma de salvarla. Evidentemente ya no podía hacer gimnasia. Yo siempre pensaba en todo lo que ya no podía hacer. Mi madre me decía que no, que teníamos que pensar en lo que sí podíamos hacer. Te crees que ahora eres menos que antes y no, y puede ser incluso más.
tienes la actitud y la capacidad para ver las posibilidades. Solo busca tus propios límites. Pues esto es una pieza del programa ADOP de deporte paralímpico, donde cuando cogíamos y decidimos hacer las piezas, las trabajábamos absolutamente igual, en igualdad, hombres y mujeres, y haciendo piezas para hombres o para mujeres. Me parece recordar que hicimos 2 de hombres y 2 de mujeres. Sí, con Ricardo Ten, con Desiree Vila, hicimos Eva Moral, sí. Y aquí ya metes además el tema del deporte adaptado, que es otro, seguramente da para otra charla. Totalmente. Pero que al final es lo mismo. O sea, en el sentido de trata igual y activa igual, en este caso en el deporte olímpico, pues a los paralímpicos y a los olímpicos. Absolutamente igual. Quinta hipótesis: habitualmente las campañas específicas sobre patrocinio deportivo son menos frecuentes y no concentran tantos recursos como los destinados al patrocinio masculino. No en activación, como decíais, y no en el uso de los medios en vuestro caso. De esta forma, la diferencia de género sigue haciéndose palpable en un contexto e incluso seguramente incide en la importancia del deporte masculino en detrimento de la práctica femenina. Pero obviamente, lo que decías, vosotros habéis querido cambiar esa dinámica desde la activación, es decir, la activación es igualitaria, la inversión en recursos productivos es igualitaria y la inversión en medios también, ¿no? Sí. Bueno, aquí los briefings eran claros, hablamos con vosotros y a partir de ahí nos creáis contenidos igualitarios y luego contenidos, adaptando un poco la pregunta a la respuesta, contenidos que trabajen el relato, ¿vale? Y que te permitan tener un discurso sólido de la estrategia, que no cambie por modas y que seamos capaces de llegar a través de estos contenidos a diferentes públicos. Y la última hipótesis que nos va a servir para poner el último caso son los contenidos vinculados con el patrocinio deportivo femenino, que realmente se centran en la realidad de género más que en los éxitos deportivos o los balancean, seguramente por la poca visibilidad que las audiencias deportivas tienen. Pero aquí yo creo que esa voluntad de trabajar que hemos tenido siempre con la igualdad comunicativa con los patrocinios nos llevó a hacer esta pieza que ahora os vamos a enseñar, que es un ejercicio yo creo que realmente interesante, porque cogimos a una deportista olímpica como Ona Carbonell, que es una de las deportistas olímpicas españolas de toda la historia del olimpismo con más medallas, que había tomado una decisión realmente dura, que era no acudir a unos Juegos Olímpicos por decidir ser madre, y la maternidad le entraba en medio de un ciclo olímpico y hizo una rueda de prensa explicándolo, y allí yo creo hubo mucha conexión con CaixaBank de atajar ese tema y decir, esto nos da una oportunidad de hablar de la falta de igualdad de atletas femeninas con atletas masculinos, y nos acercamos a Ona y le planteamos que ella nos vertebrara un programa donde visitara a otras atletas olímpicas y tuvieran realmente unas conversaciones sobre la dificultad de ser deportista femenina, convivir con situaciones que en muchos casos los deportistas masculinos no tienen, y hacer en lugar de hacer publicidad, hacer contenido. Y ahí es donde os explicaba que acabó con una serie televisiva de 5 capítulos, de 25 minutos, que aprovechando que D-Max y Eurosport eran las cadenas que tenían los derechos olímpicos, lo hicimos un mes previo al ciclo olímpico. Rodamos, después las Olimpiadas
se aplazaron un año por el COVID y eso nos dio dos oportunidades. Uno, que ONA compitiera y dos, que pudiéramos todavía ser más reivindicativos en ese tema, exponiéndolo con más contundencia. Si quieres, Marc, pones la pieza que explica la serie. Hacían lo tipo de las niñas. Las niñas iban al parque, las niñas hacían quedadas, las niñas iban de campamentos. Yo me iba a verdad. No habría ganado ninguna de las medallas si no hubiera sido por el apoyo familiar que he tenido. Si el rival es mejor, yo le aplaudo. Fin. Que me gane. Cuando sé que ha sido por igual desmérito nuestro. Yo no juego contra alguien, tú juegas contra ti. Si tú tienes que ir a la guerra, tienes que tener a la gente convencida de que hay que ir a la guerra, porque es que si no... Me acuerdo de estar en casa, en mi habitación, viendo la inauguración y es que estaba llorando. Yo decía, yo tenía que estar ahí. Todo mi potencial va dirigido hacia mi deporte. Cuanto mejor físico tenga, más voy a aguantar los entrenamientos. Pero yo creo que al final era también que nos dieran la oportunidad, porque no nos daban ni siquiera la oportunidad. Dentro de 15 años ya no juegue y vea, o dentro de 20, yo diga, wow, o sea, es que yo estuve en el cambio. Muchas veces dices que, bueno, pues que la vida te da segundas oportunidades. Y eso así ha sido. Bueno, pues como habéis podido ver, yo creo que con estas piezas tienes la sensación de que haces todo lo que tienes que hacer para hacer notorio, creíble, eficaz y además desarrollar una labor social desde el patrocinio, desde la activación del patrocinio, creando este contenido que seguramente no haces en publicidad convencional. Pues hacer estas piezas, ver cómo dos atletas pasaban 24 horas, exponían cosas en común, desde temas como su sexualidad a los problemas de relación con su entorno por su extrema dedicación al deporte, como la necesidad de postergar su maternidad, sobre sus cambios físicos que les genera el deporte, que genera mucho más estereotipos en una mujer que en un hombre. Hacerle una serie de 25 minutos con perfiles muy diferentes como Lidia Valentín o Laia Palau, te da una riqueza de contenido y una credibilidad en esa estrategia de patrocinio que yo no tengo la sensación que haya conseguido a través de la comunicación en ninguna otra pieza que haya hecho para ninguno de los activos que hemos construido la comunicación. Y yo creo que es de las cosas de las que nos sentimos, yo creo, más orgullosos, tanto Alfredo como yo, de haber ejecutado. Además, es una pieza por el tipo de contenido que es mucho más costosa y que costaba convencer a la dirección de que realmente se tenía que hacer. Exacto, ese es un punto muy importante y ahí el trabajo de la agencia fue imprescindible. Nosotros queremos agradecer públicamente este contenido y esta idea porque es una de las que más orgullosos nos sentimos, sin duda, en la entidad. Es muy valiente hacer esto porque se trataban temas, bueno, no eran fáciles. Que no eran fáciles en una empresa como CaixaBank o cualquier empresa, ¿no? Una empresa grande, bueno, que seguramente todo el mundo la tiene como muy en la cabeza como muy clásica y que para qué se va a meter en estos jardines, pero lo que decíamos antes, si tienes
una historia detrás de que estás apoyando el deporte femenino, de que quieres darlo a conocer, de que quieres explicar sus historias y de que quieres normalizarlo, pues esta es la mejor manera. Estamos súper orgullosos. La ejecución es estupenda, de una calidad extraordinaria y es que se tratan de temas, como tú decías, muy delicados en el deporte, porque están ahí y que algún día se tienen que hablar y que se tienen que seguir hablando a través de estos contenidos o de otros. Pero es una manera, como decíamos antes, de normalizar el deporte femenino y de que se hablen las cosas. Es una maravilla. Los 5 capítulos, cada uno de los suyos, como decías, pues, no tiene nada que ver Eva Moral, la medallista paralímpica, pues con Lidia Valentín. Y la figura de Ona, ahí la verdad es que hizo de argamasa y funcionó. La verdad es que Ona ya es mucho más que una deportista, sí. Y ahí lo demostró las tablas que tiene desde el ámbito de la conexión con los otros deportistas. Pues yo creo que aquí nos quedamos, a no ser que queráis hacer alguna pregunta que gustosamente contestaremos. Dejamos otra vez la intervención a Marc, que hemos cuadrado bastante el timing. No lo puedo creer. Oye, esto en época de bar es bien. O sea, normalmente, últimamente, con época de bar, los 5 o 10 minutos de cortesía se acaban aceptando, pero sí que hay una pregunta de Nacho Solana, que es el director de OE y el director del Tour Universo Mujer del CSD, que impulsa Iberdrola, otra de las marcas que también apoya al deporte femenino. Y él lo que pregunta, y yo creo que va un poco al hilo de lo que comentabais vosotros, es si además de esta primera etapa de sensibilización y visibilización que estamos viendo del deporte femenino a través del apoyo de los patrocinadores de las grandes marcas, ¿cómo veis o qué se debería hacer para que se preserve cuando esta primera gran ola que estamos viendo de inversión de las marcas en patrocinio deportivo femenino continúe? Para que continúe la inversión, quieres decir. Sí. Exacto, que cuando pase este boom, que no se vea disminuido. O sea, ¿qué deberían hacer? Yo creo que tanto las marcas como las propiedades deportivas y las atletas. Yo, para mí, pues contesto yo primero. Hay cosas que tienes la sensación que son un hype, como el metaverso. Que todo aquel que hable del metaverso recuerde una cosa que se llama Second Life y que hubo marcas de coches que abrieron concesionarios ahí dentro. Pero yo creo que el deporte femenino es un hype, que cada vez más desde las generaciones jóvenes veremos que es más transversal, que el deporte femenino conseguirá más audiencias, que seremos mucho más sensibles, que desde las propiedades se forzará en que haya más igualdad. Mirar el tenis, yo creo que el tenis es un vivo ejemplo de un magnífico trato y sobre todo en Grand Slams a la competición femenina versus la masculina, y por tanto esto no es un hype, se tiene que preservar desde el beneficio fiscal, porque desde el beneficio fiscal te permite de alguna forma igualar lo que la audiencia no te da, pero el deporte femenino es muy cualitativo y bien trabajado para targets, y yo creo que uno de los mejores ejemplos es como Procter invirtió en el equipo olímpico femenino de los Estados Unidos. Es un brillante ejemplo, como Aldi o la BBC han invertido en el equipo británico. Bien tocado, yo creo que tiene algo de cualitativo que no hemos hablado de una cosa que es la dimensión de las atletas femeninas. Te da una capacidad de hacer cosas cualitativamente que las masculinas no te dan. Es decir, esta serie que hemos hablado de Ona y el resto de deportistas, esto es inviable hacerlo en una dimensión económica racional con sus homónimos en el deporte masculino. 100% de acuerdo. No lo tenemos que ver como un boom. No tiene por qué ser un boom, sino si quieres llamarlo el nacimiento de algo, ¿no?, muy grande que tiene que
que tiene que hacerse mayor y que tiene que hacerse cada vez más grande, pero no un boom. Es algo que nace y desaparece. El deporte masculino está encerrado, las audiencias del femenino, como que se irán en abierto durante un tiempo, tener repercusión en medios tradicionales. La final de la Champions y la repercusión que tuvo en Cataluña gracias a la retransmisión TV3 no está nada mal. Claro. Mira, Antonio Bosch, del Club de Campo Villa de Madrid, formula una pregunta y lo que él pregunta es si deberíamos buscar, ellos como club o entidad deportiva, si deberían buscar quien nos diferencie claramente del deporte masculino o si es mejor desarrollar estrategias y activaciones conjuntas. Bueno, tenemos que conocer muy bien al Club de Campo. Sí. Yo siempre digo, huimos mucho de decir esto es bueno para esto es bueno para todos. No, es que, vuelvo a decir, el patrocinio es estupendo, pero estupendo en función de lo que buscas y a quién vas a buscar, de lo que tú necesitas y de a quién vas a buscar. Entonces, primero que hagan una reflexión muy profunda de quiénes son, qué buscan y a dónde quieren ir. Y a partir de ahí, pues haces un abanico. Pues creo que esta empresa me encaja o esta manera de activar me encaja y vas construyendo. Creo que no sería bueno por nuestra parte decir... Contestar y dar sentencias. Yo quizá lo que digo desde la conexión que yo pueda tener siendo vicepresidente de un club de tenis, mi visión es, yo busco patrocinadores transversales. Después puede haber un patrocinador que quiera el equipo femenino, el equipo masculino, la sección de pádel, la sección de tenis. Eso será por la necesidad que tenga el patrocinador concreta o por lo que quiera activar. Pero yo en general lo que busco es un patrocinador transversal, porque me cuesta mucho defender que el equipo femenino y el masculino de tenis tiene valores diferentes, protagonismos diferentes, etc. Pues con esta reflexión final damos por finalizada la primera edición de tu Playbook Class. Recordaros que la sesión estará en diferido o a la carta, como queráis llamarle, en la zona privada de tu Playbook Club. Recordad que esto es una cosa que hacemos únicamente para los que sois miembros de la comunidad de tu Playbook, con el objetivo pues de seguir aportando valor y conocimiento al conjunto del sector, y evidentemente mañana nosotros también publicaremos una crónica para poner los dientes largos a quien se haya perdido esta estupenda sesión con Alfredo Bustillo y con Enric Jové. Y nada, agradeceros a los dos vuestro tiempo, el compartir vuestro conocimiento y sobre todo casos prácticos, que yo creo que es lo que más ayuda siempre a poner en valor el trabajo que se hace en el sector, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y que tengáis un gran día. Hasta luego. Gracias, Marc.